Bueno, Margie me pidió hablar un poco sobre estas cosas tal vez técnicas, la genética, la epigenética y cómo eso eh, está ligado con cáncer. Bueno, y básicamente esas dos cosas son las que hacen que el cáncer ocurra y es un poco el objetivo de esta conversación. Entonces, el cáncer es inherente a la vida y nos ha acompañado siempre. Allí va a estar con nosotros por el mero hecho de estar vivos. Para que el cáncer se forme, las células que eventualmente son normales y se transforman en células de cáncer tienen que cumplir, por decirlo de una forma sencilla, ciertos requisitos. Se necesita en el proceso de formación del cáncer que las células normales que van a transformarse a célula de cáncer cumplan con esas 14 características. Una de ellas es particularmente importante y es que las células crezcan y formen nuevas células de manera descontrolada. Esa es de hecho la característica que usamos para definir cáncer. Ahora, ¿a partir de qué surge el cáncer? Bueno, primero que nada debo decir que el cáncer no es una enfermedad. El cáncer son muchas enfermedades. Se estima que existen alrededor de 200 diferentes tipos de cáncer y cada cáncer es el resultado de la acumulación de daños en el ADN que nosotros llamamos mutaciones. La palabra cáncer es un término genérico que engloba, que abarca, que comprende alrededor de 200 tipos diferentes, cada uno con sus características distintas. Y es por eso también que al final de cuentas las terapias no funcionan de la misma manera para todo el mundo. Eso es muy importante porque como cada enfermedad es distinta, cada caso, cada paciente es distinto, entonces por esas particularidades podemos concluir o básicamente sabemos que puede ser que en una paciente el tratamiento quimioterapéutico y radioterapéutico funcione de maravilla y en otra paciente con el mismo tipo de cáncer no funciona. ¿Cómo definimos mutaciones para entender bien? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando el ADN empieza a acumular daño? Bueno, ese daño que se llaman mutaciones son cambios permanentes en ese manual de instrucciones que pueden hacer que la información se tergiverse o que pierda el sentido y no signifique lo mismo. Cuando hablamos de cáncer, nos referimos generalmente a genes y por eso decimos que el cáncer tiene que ver o es una enfermedad genética, porque el manual de instrucciones que tenemos nosotros está organizado en capítulos y esos capítulos se llaman genes. Entonces tenemos unos genes que se llaman protoncogenes que lo que hacen es propiciar que las células crezcan y se dividan para reemplazar aquellas celulillas que se van haciendo viejas y se van muriendo. Lo que sucede cuando se forma un cáncer es que esos genes que se llaman protoncogenes empiezan a experimentar, a acumular mutaciones y se convierten en la versión incorrecta, lo que se llamaría en oncología oncogenes. Estos son instrucciones tergiversadas y desafortunadamente ya la célula las usa de manera descontrolada y básicamente lo que hace es crecer, crecer, crecer y ya no, ya, por ejemplo, bajo circunstancias normales, si un tejido se nos daña y las celulitas de ese tejido se nos mueren, entonces otras células normales empiezan a dividirse y a formar nuevas células para reemplazar las que se mueren. Lo que sucede acá es que cuando los genes que propician el crecimiento de las células ya no responden a la señal de deténgase, entonces las células siguen dividiéndose, dividiéndose, dividiéndose y se forman masas que se llaman tumores malignos, que básicamente son grupos de células que están creciendo sin ninguna función. Entonces perdemos, por ejemplo, si eso ocurre en el hígado, la función del hígado se pierde y entonces morimos porque tenemos un cáncer en el hígado y básicamente la razón por la cual morimos es porque el hígado dejó de funcionar. Entonces tenemos unos genes que propician que las células se dividan, que cuando ocurren daños, cambios en el ADN, no responden a el freno. Y resulta que el otro grupo de genes importantes son los supresores de tumores, los que
impiden que se forme cáncer y a menudo los perdemos también porque ocurren mutaciones en esos capítulos de ese ADN, en eso que llamamos genes que suprimen el crecimiento, y entonces lo que sería el freno para los protoncogenes ya no funciona. Entonces sería como, el cáncer es como si fuera un carro en el cual el acelerador se quedó pegado en el fondo y los frenos se dañaron, entonces el carro no deja de acelerar. Células que crecen sin ningún control, ya no responden a ningún evento que diga ya no tienen que crecer más, simple y sencillamente crecen, 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 forman masas de células que hacen que los órganos donde se están formando esos tumores pierdan la función y entonces morimos de eso. Y esas mutaciones se van acumulando en el tiempo. El cáncer no surge de hoy para mañana. Necesitamos acumular varias mutaciones en varios de esos genes hasta que finalmente llega un momento en que acumulamos cierta cantidad de daños, o sea, de mutaciones, que hacen que simple y sencillamente la célula que era normal ya se convierta en una célula de cáncer. Eso depende de varias cosas. Por ejemplo, de cuánto vivimos nosotros. Hoy día vivimos muchos años, hasta los casi 80 años es la expectativa de vida, pero también hay cosas como los estilos de vida poco saludables, es decir, tener hábitos de alimenticios incorrectos, comer pocas frutas y verduras, comer muchas grasas, comer muchos azúcares, que hacen que el proceso se pueda acelerar incluso. Entonces no es solamente el cáncer surgiendo a partir de la acumulación de mutaciones, sino pensar en que esas mutaciones ocurren porque estamos expuestos a factores que hacen que ocurran esas mutaciones, como por ejemplo, decía, dietas altas en grasa, en contenidos de azúcares, la exposición a la luz ultravioleta, el humo del cigarrillo, que aumentan la probabilidad de que ocurran esos daños en el manual de instrucciones que llamamos ADN. Y eso, entonces, entre más estemos expuestos a esos factores, más rápido posiblemente acumulemos la cantidad de mutaciones que se necesitan para que las células se conviertan en cáncer. Otro punto importante es que no todo se explica por mutaciones. Hay también eventos que conducen a que las células no lean correctamente las instrucciones que están en los genes. Eso se llaman eventos epigenéticos. Epigenética nos referimos a un nivel superior a la genética. Para ponerlo en términos sencillos, si el ADN es nuestro manual de instrucciones, la epigenética serían los signos de puntuación de ese manual de instrucciones. Y con los signos de puntuación, por ejemplo, en el español es muy importante poner las comas y los puntos donde tienen que ir, porque si no los ponemos correctamente, no leemos las instrucciones bien y eso puede cambiar el significado de la instrucción. La epigenética es básicamente el cómo es que se leen las instrucciones que están en el ADN. Es una forma de regular para que las instrucciones se lean correctamente. Vienen a ser los signos de puntuación de nuestro genoma, ¿verdad? Entonces, no solamente es acumular mutaciones, sino que también es cómo se leen las instrucciones que están en ese manual que se llama ADN. Es un poco más allá. La mayoría de las mutaciones y de las alteraciones en la epigenética son el resultado de factores ambientales y del estilo de vida. Y esto es muy importante. Este gráfico nos sirve para ilustrar básicamente todos los que está aquí en azul oscuro es la cantidad de casos de cáncer que están asociados al humo del tabaco. Se estima que que más bien que cada año hay 2 millones de casos de cáncer de pulmón en el mundo y de esos 2 millones de casos de cáncer de pulmón, el 85% ocurren en gente que estaba fumando, que fumó en su vida. Eso quiere decir que si dejáramos de fumar, podríamos prevenir la aparición de
alrededor de 1.700.000 casos de cáncer de pulmón, solo de pulmón por año. Pero lo peor de todo eso es que el cáncer, o que más bien que el humo del cigarro está relacionado con 14 tipos de cáncer distintos. O sea, es más que 2 millones, porque solamente 2 millones por año de casos de cáncer de pulmón. Pero ¿cuántos hay? Alrededor de 10 o más tipos de cáncer que también están relacionados con cáncer de pulmón. El alcohol, la dieta. Vean cuánto porcentaje de casos de cáncer están relacionados con dietas incorrectas, consumo elevado de sal, de comidas enlatadas, consumo elevado de carnes rojas. No quiere decir que no podamos comer carne roja, sino que comer en cantidades apropiadas, que el consumo no sea muy frecuente. Preservantes de las comidas, ¿verdad? Infecciones, es decir, hay un montón de casos de cáncer que ocurren en Costa Rica y en el mundo que se podrían prevenir si modificamos nuestro estilo de vida principalmente y factores del ambiente a los que estamos expuestos que hacen que nuestro manual de instrucciones se dañe. Entonces, de hecho, se ha estimado que cerca de un 50% de los casos de cáncer que ocurren en Costa Rica y el mundo son prevenibles con tan solo modificar estilos de vida y factores del ambiente que hacen que el ADN se dañe. Entonces, el mensaje principal que quiero transmitir en este momento es: el cáncer puede ser prevenible en muchos de los casos si modificamos nuestro estilo de vida y nuestros factores ambientales, porque esos son los que hacen que ocurra daño en el ADN. Estos son los culpables de que el ADN, ese manual de instrucciones, sufra mutaciones y altere el cómo se leen las instrucciones. O sea, la genética y la epigenética, cuando se desarreglan, causan cáncer. Pero quien desarregla esto somos nosotros mismos con nuestros estilos de vida poco saludables y con la exposición a agentes ambientales que son los causantes de esos desarreglos en la genética y la epigenética del cáncer. Y pues les agradezco un montón eh, y espero que la información que se transmite pues sea de utilidad para todas y todos los que van a escuchar esta entrevista, charla.